Bueno, sigamos con nuestro servicio de hoy. Y hemos estado hablando de la fe en estos días. Y tenemos que seguir hablando, y cada día tenemos que seguir hablando de la fe, porque es el único ingrediente en el cual nosotros podemos mantenernos firmes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por medio de la fe, ¿qué? Alcanzaron Abraham, Moisés, David y toda esa generación de hombres escogidos por Dios. Por medio de la fe, se cayeron muros, sanidades, alimentación de muchos y cientos y miles de personas. Por la fe, por la fe, por la fe. Y tú y yo tenemos que mantener firme esa fe. Ahora, ¿cómo mantener esa fe constante? A través de la palabra de Dios. Porque le llamamos iglesia al templo en el cual nos congregamos, al sitio en el cual nos congregamos. Sí, esa es la iglesia física. Ese es el lugar. No la iglesia, es el lugar, porque la iglesia eres tú y soy yo. La iglesia es la parte activa. La iglesia son las personas. La iglesia no son las paredes, no es el local. Somos las personas que formamos una iglesia, que formamos una congregación, que escuchamos el llamado de Dios y vamos a un lugar en donde nos congregamos. Llega el lugar sencillo y humilde donde Dios te llevó. Por eso la iglesia, edificando los muros familiares, en estos momentos se encuentra firme y sólida. A pesar de estos 3 meses, yo recibo llamadas, recibo los WhatsApp, recibo el saludo de cada uno de ustedes, añorando y esperando volvernos a encontrar. Pero mientras eso sucede, nuestra fe en Dios permanece firme y creciendo, porque no puede estancarse. Cada día tenemos que estar a la estatura de Cristo, y para que eso suceda, yo tengo que alimentarme espiritualmente de la palabra de Dios en fe. Y eso ha sucedido con la iglesia edificando los muros familiares. Yo sé que en el momento en que regresemos, vamos a regresar los mismos con otros más, porque yo sé que ustedes ahí desde su casa han sido hombres y mujeres, jóvenes y niños valientes de la palabra, que ante esta situación se han enfrentado a esta crisis en medio de todo esto con oración y ayuno, con oración ferviente, con clamor ferviente ante Dios. Y yo sé que han ganado almas para Cristo, y el día que vengan van a venir con sus ovejitas, con sus invitados, aquellos que en medio de la gran tribulación ganaron almas para Cristo. Si no lo has hecho, gánate un alma para Cristo, para que ese primer día que volvamos a encontrarnos, a reunirnos y a congregarnos, como dice la palabra, no como algunos tienen por costumbre, olvidándose. Jesús nos enseñó, Jesús nos dio el ejemplo de congregarnos. Él lo hacía el día sábado en su época, cuando Él estuvo aquí con sus pies sobre la tierra. Así que nosotros tenemos que volver también a eso. Pero mientras tanto, sabemos que tenemos que estar bajo autoridad y cumpliendo con la autoridad. No nos podemos reunir perfectamente, no nos reunimos, pero sí compartimos la palabra. Pero que la palabra no se detiene, la palabra no se encarcela, la palabra no se encuarentena, la palabra no guarda cuarentena, la palabra no se guarda en la cárcel, porque la palabra de Dios se expande cada día. Cuando tú levantas tu teléfono y llamas a alguien, cuando te envías un WhatsApp, cuando tú envías un mensaje, cuando tú envías un correo, o cuando tú gritas en el patio de tu casa: ¡vecino! ¡Bendecido día tenga usted, vecino! Y el vecino por allá: amén. Estás invitando a ese vecino a que reciba de la palabra y de esa bendición que tú le estás dando. Fíjate, dice, así que Pedro estaba, 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? Custodiado en la cárcel. Y dice el versículo 4, voy a leer del versículo 4. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos
de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. O sea, pusieron a 16 personas, 16 soldados a cuidar de Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, no con una cadena, sino con 2 cadenas, y entre 2 soldados, encadenado, amarrado, entre 2 soldados, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, no tenía forma de escabullirse Pedro. Pero había algo importante que estaba funcionando, y eran las leyes espirituales, la oración, la llave espiritual más contundente contra las cosas que se ven, contra las cosas materiales. La oración, la voz no se ve, pero Dios la escucha, y Dios responde con un ángel, así como respondió a Pedro. Pedro aquí no nos dice que oraba, estaba orando también, estaba en sintonía, pero el pueblo era que oraba por él, la iglesia oraba por él. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Un momentico, me estoy ahogando. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Iglesia, es que ahí es en donde tenemos que llegar, a la fe a esa fe destructora del enemigo, pulverizadora del enemigo. Ay, pastor, pero ¿cómo así que destruye? Pues claro, mira, cómo destruyó las cadenas. La oración, el ángel enviado por Dios, se hizo realidad y tomó las cadenas y se pulverizaron. Así como cuando también la cárcel se estremeció y se soltaron las cadenas de los presos, y el vigilante de los presos, el del IMPEC de ese momento, se iba a suicidar porque creía que todos los soldados habían escapado por la oración. Fíjate todo lo que produce la oración sobre lo que vemos. Ahora, ¿cuánto más hoy en día? ¿Acaso la palabra de Dios, las respuestas de Dios hoy, no las vamos a ver para que destruya toda alimaña que en tu cuerpo se quiera depositar? No, por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos la vacuna. La palabra de Dios, la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, vuelvo y repito, y lo repito en cada... Tú estás cubierto con la mejor vacuna, la palabra de Dios, la espiritual, con Cristo Jesús debajo de sus alas. Esa es la palabra de fe que cada día tenemos que llenarnos. Tú estás con el Padre Celestial, tú estás en el corazón de Cristo, tú estás con el Espíritu Santo, tú eres templo del Espíritu Santo. Y Dios no va a permitir que a uno de sus hijos, con toda la fe y con toda la berraquera que cada día ora y clama a Dios, oye, se le peguen las enfermedades. Incluso si aún te da la gripita esa, saldrá de tu cuerpo rápidamente en el nombre de Jesús. Iglesia, ¿qué es la iglesia? Eres tú, soy yo. La iglesia somos personas, somos los creyentes, somos los discípulos de Jesús. Y una cosa importante que tenemos que tener como iglesia: paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. Dice en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fíjate, estamos en esto. Dios nos está probando, Dios te está probando, Dios nos está probando como iglesia. Ahora, ¿qué hemos aprendido durante todo este tiempo? No de estos 3 meses, sino de anteriormente. Lo que nos está manteniendo firmes ahora es el estado físico ejercido espiritualmente durante los años anteriores, en los cuales hemos estado escuchando, digiriendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso, aquellos que muchas veces tienen por costumbre no asistir a la iglesia, en estos momentos de pronto se debilitan más a aquellos que día a día, fervientemente en oración y ruego, hacían oración a Dios, tenían esa conversación con Dios, asistían a la iglesia, estaban pendientes del hermano, y su fortaleza espiritual está ahí firme. En cambio, aquellos que de pronto por algún motivo no dejaban de asistir a la iglesia, no eran tan constantes en la iglesia, y su relación con Dios no era muy en su casa. Por eso es importante congregarnos, porque cuando tú ves a tu hermano debilitado, ¿cómo vas a saber tú si tu hermano está debilitado en la fe si no vienes a la iglesia?
Si tu hermano está enfermo, ¿cómo vienes a la iglesia? Si tu hermano está padeciendo alguna necesidad, ¿cómo saberlo? No que por teléfono, tú no lo llamas, si tú no pones el WhatsApp. Pero si tú vienes a la iglesia, si tú compartes en la iglesia, por eso es lo importante de la congregación. Y en estos momentos que estamos separados, muchas veces de pronto no nos enteramos de cosas que le están sucediendo al hermano, por eso hay que estar en contacto por WhatsApp y por teléfono. Pero la congregación es importante, porque ahí estamos en común unión con nuestros hermanos. O sea, en una común unión, en una unidad en Cristo Jesús. Y dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, dándole gracias a Dios, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para las palabras, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Una congregación, tú estás congregado cuando dos personas estamos compartiendo la palabra de Dios, o cuando muchas personas se está compartiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 18:20, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Hay momentos en que nos toca 2 o 3, pero qué bonito es, como en Hechos, cuando la iglesia comenzó a instituirse ya como la iglesia de Cristo, las familias compartían todas las cosas. Las iglesias comenzaron en las casas, se reunían en las casas. No era solamente una familia, sino las familias compartían y llegaban a ese lugar. Ahí, en ese lugar, en esa casa, se compartía el evangelio. Iglesia, es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de continuar perseverando para que Dios abra esas puertas que nos permitan reunirnos nuevamente y mantenernos firmes. Lo importante de todo esto es que tú sepas quién eres tú ante esta situación. Tú eres un hombre o una mujer de fe que ha creído y se mantiene firme con paciencia y perseverancia ante toda esta situación. No desmayes, iglesia. No fallezcas, iglesia. Son momentos difíciles, pero que todo está bajo el control de Dios. ¿O acaso a Dios se le salió de las manos el mundo? No creo, ¿verdad? Todo esto nos trae una enseñanza. Por eso decía, ¿estás agradecido con el año 2020? ¿Qué pastor será que? Aprovechamos el tiempo libre que hemos tenido para además las cosas que tenemos que hacer, si estás trabajando en tu casa, pero para tener y crecer espiritualmente. Mira, el libro de la fe es la Biblia. Y si tú la lees y si tú la estudias, Dios va a hacer de ti una persona, un hombre y una mujer de fe, que va a caminar por fe, que va a andar por fe y que va a ver los grandes testimonios en su vida de milagros, portentos y prodigios que van a ocurrir en tu vida. ¿Quieres un milagro? Ora con fe, mantente en la fe, crece con fe. Cada día, llénate de fe, respira fe, respira palabra de Dios, comparte palabra de Dios y verás la gloria de Dios en tu vida diariamente. Bueno, iglesia, me agradó volverlos a estar reunidos. Amén. Bueno, iglesia, vamos a orar para despedir este servicio. Señor, te damos gracias en este día porque nos has dado la oportunidad de llegar a los hogares, edificando los muros familiares y de nuestros amigos y de otros que van a estar viendo este programa. Te damos gracias, Señor, y seguimos aquí, Señor, en un clamor, en unidad, para que se despejen y se abran las puertas prontamente, Señor, y que las personas y el mundo entiendan y las autoridades entiendan que la vacuna existe. Se llama Cristo. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.